Papi, ¿qué? ¿Todo ¿Qué, bien? papi? Ya estamos en Ah, vivo. bueno. ¿Cómo va la cosa? ¿Bien? Bien, bien, papi. Esperemos que se conecte un poquito más. Son las 7:26. Esperemos que sean las 7:30. Sí, Y le damos el chance a la gente que se empiece a conectar. En este momento tenemos 16 personas conectadas ya. Vamos bien. a empezar aquí a saludar. Excelente, papi. Ah, bueno. ¿Y el resto bien, papi? Bien, papi, estoy aquí. Por aquí se acaba de conectar Ivonne. A ver por allí chispitas para... Ah, bueno. Está bien. ¿Cómo se hace para grabarla, papi? Él queda grabado, papi, queda grabado. De hecho, ya estamos en vivo y él está grabando toda la transmisión. Entonces, una vez Listo. ya culminemos, le vamos a dar 30, 40 minuticos y yo le envío todo el video para que quede también en su Instagram. Listo. Me avisas entonces. Muchas preguntas, fueron muchas preguntas las que me hicieron, porque yo coloqué toda la publicidad ayer y traté de condensar 7, 8 preguntas. Hola, Ivonne. Traté de condensar 7, 8 preguntas que fueron como que las que más se repitieron y son las que vamos a tratar de resolver el día de hoy. Bueno. Un tema importante, cómo no hablar de hipotiroidismo si es una de las enfermedades más prevalentes. Y es un tema muy controversial. Ese tema es Claro que sí. uno de los vacíos que aún existen, de los pocos que existen en hipotiroidismo, porque en hipotiroidismo está casi todo dicho. Pero eso es una de las consideraciones a plantear. Unión Recoba, Recoba, saludos a Cartagena, hermanito. Sé que no estás por allá, pero bueno, grandes recuerdos de amistad. Recovita. Todavía recordamos ese gol, ¿no? Claro que sí. El gol de la vida de Recoba. Ahí Sí. nos contestó el Recoba. Bueno, son las 7:28. Hay más de 20 personas, 25 personas conectadas ahorita. Un Bien. saludo a todas las personas que se van conectando. Estamos dándole el chance a unos 2, 3 minuticos más. Cuando sean las 7:30 en punto arrancamos. Sé que después de una jornada laboral, después de una jornada académica, educativa, la universidad, yo sé que es un poquito engorroso, pero vamos a tratar de ser lo más breve posible, que queden las preguntas que se hicieron con mayor frecuencia en el Instagram, que me preguntaron entre ayer y hoy, y las vamos a tratar de resolver. Hamudi desde Barranquilla. Hamudi Mira que Cohen. le había preguntado al doctor Wartowski que si se podía conectar y en este momento está volando para Indonesia. Ah, ok. Me dijo que Entonces no, que no se no podía pudo. conectar, porque no, pues es un vuelo como de un día, como 20 horas volando. Entonces me dice que le queda difícil porque tenía que hacer escala como en Nueva Delhi, en la India, y de ahí era como otras 10 horas, algo así. Entonces me decía que después hacíamos un en vivo, que con mucho Qué gusto. bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces son las 7:30. Yo creo que por cuestiones del tiempo vamos a arrancar. Estos espacios académicos los hacemos desde la casa, simplemente lo hacemos con el fin de transmitir educación médica continuada, de que estos espacios sean asequibles para muchas personas y que podamos aprender mutuamente de este tipo de temas que son frecuentes en la población general y que día a día surgen y surgen más preguntas. Y que bueno, hoy estamos con el experto, estamos con el doctor Hernando Vargas, padre, médico internista, endocrinólogo, es epidemiólogo, es uno de los autores del Consenso Colombiano de Hipotiroidismo y esta semana nos sorprende con esta publicación y es acerca de la terapia combinada, es decir, levotiroxina con hormona tiroidea T3 versus la hormona tiroidea T4, es decir, levotiroxina solita en aquellos pacientes que tienen síntomas persistentes de hipotiroidismo.
Esto es una frase que puede ser un poquito controversial, de hecho es una pregunta que yo tengo, porque es muy difícil definir cuáles son los síntomas persistentes en un paciente con hipotiroidismo. Y ese fue un estudio realizado con el doctor Wartowski, una eminencia en esto de la parte de la tiroides. Entonces, bienvenido, doctor Hernando Vargas. Ojalá, este es nuestro segundo Instagram Live. Ojalá sean muchísimos más. Entonces, la primera pregunta que hicieron es, doctor, coméntenos qué es el hipotiroidismo y qué tan frecuente se presenta en la población general. Bueno, primero muy buenas noches a todos, bienvenidos, muchas gracias por la invitación, Andy, siempre dispuesto y disponible para lo que humildemente se requiera. A cada uno de los que están conectados, que han sacado ese espacio de tiempo, de la familia, de sí mismo para podernos acompañar, muchas bendiciones. Bueno, el hipotiroidismo se define como la incapacidad de la glándula tiroidea para producir hormonas tiroideas. Eso es una definición muy básica, pero al final termina siendo eso. Y como todas las células del organismo están bajo la influencia de las hormonas tiroideas, tienen receptores para las hormonas tiroideas, por lo tanto, la disminución en la producción de dichas hormonas se va a traducir en una cantidad de síntomas a múltiples sistemas y múltiples órganos. Por eso, el hipotiroidismo se puede asociar prácticamente con cualquier síntoma del paciente. Nosotros no encontramos pacientes hipotiroideos que no tengan ningún tipo de síntoma. Todos los pacientes tienen algún tipo de hallazgo o percibe algún tipo de sensación que se la manifiesta a uno en la consulta. Por eso, cuando se habla del hipotiroidismo y de los síntomas que presenta un individuo actualmente, se considera que no hay ninguno que sea lo suficientemente sensible ni lo suficientemente específico para uno decir, mire, este síntoma es sinónimo de hipotiroidismo. No lo tenemos, pero entre más síntomas tenga un individuo que sugieran hipotiroidismo, claramente la probabilidad que ese individuo o ese paciente tenga hipotiroidismo va a ser mucho mayor. De acuerdo. No hay un síntoma, no hay un signo patognomónico de la enfermedad. Eso lo comentaba hace unos días con los estudiantes que estuvimos en la clase de enfermedad tiroidea, de hecho. Y esa es una enfermedad muy frecuente. La prevalencia es alta en la población general y que es mucho más frecuente en las mujeres que hombres. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. De hecho, la relación hombre-mujer puede estar entre 8:1, 7:1, algunos hablan de 10:1 en términos de frecuencia de presentación de la enfermedad. Pero entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Sabemos que no hay un síntoma patognomónico, pero ¿cuáles son esos síntomas que se pueden presentar con mayor frecuencia en un paciente con hipotiroidismo? Bueno, primero lo que me habías preguntado con relación a qué tan frecuente es. El estudio más grande que se ha realizado después del estudio NANES y de un estudio chino donde utilizaron más de 30,000 pacientes, es el estudio nuestro, que tú haces parte de él, y lo realizamos aquí en el Cauca. Cuando uno empieza a mirar qué tan frecuente es las alteraciones en la función tiroidea, prácticamente 1 de cada 5 individuos de la población tiene algún trastorno tiroideo y el más frecuente de ellos es el hipotiroidismo, lo que lo hace una de las enfermedades más frecuentes o prevalentes en nuestro medio. Estamos hablando 1 de cada 5 individuos, pero como el hipotiroidismo tiene un espectro en su presentación, hay individuos que tienen síntomas muy leves, personas que tienen síntomas moderados y otros que tienen síntomas muy severos. Si uno solamente se enfoca en la magnitud de los síntomas o en la severidad de los síntomas, probablemente se nos pueda pasar por alto. Pero se estipula que más o menos en nuestro medio 1 de cada 5 individuos tiene algún trastorno tiroideo. Y si medimos los anticuerpos tiroideos, casi que 1 de cada 3 personas de nuestro medio, de nuestra población, tiene uno de los autoanticuerpos tiroideos positivos, lo que nos sitúa como una de las poblaciones en el mundo con mayor riesgo de presentar enfermedad tiroidea a futuro, porque la presencia de los anticuerpos le da a una persona un mayor riesgo en función relacionado con aquellas personas que tienen autoanticuerpos negativos. Entonces, cuando se hablan de los síntomas, hay un artículo muy reciente que evalúa precisamente cuáles son los síntomas más prevalentes o lo que los pacientes más lo aqueja en el ámbito clínico ambulatorio. Y entre esos aparece
la astenia, la dinamia, lo que algunos hablan como fatiga, como cansancio, que no tiene una explicación clara. El paciente duerme, se levanta y se sigue levantando cansado, caída de cabello, las alteraciones de las faneras, es decir, caída de cabello, debilidad de uñas, piel seca, que médicamente se denomina serodermia, puede haber estreñimiento, eh, puede haber en algunas personas predispuestas a esto que son hipertensas, incremento en el tamaño de las cámaras cardíacas, del volumen cardíaco, incrementa el riesgo de insuficiencia cardíaca, como también puede afectar los riñones. Los pacientes pueden empezar a presentar edema de origen renal o pueden presentar alteraciones en en la tasa de filtración glomerular, puede estar asociado con hígado graso, puede estar asociado con un incremento en el riesgo de ciertas malignidades, incluyendo la malignidad tiroidea. Lo que es claro es que el hipotiroidismo no es causa de obesidad y es quizás uno de los parámetros más importantes que uno trata de explicar siempre a las personas que están en formación en la parte médica, de que el hipotiroidismo no es una causa de obesidad. La obesidad es una enfermedad multifactorial que involucra un componente genético, medioambiental, de cambios de estilo de vida, etcétera. Pero el hipotiroidismo, incluso el hipotiroidismo que tiene síntomas muy avanzados, digamos un hipotiroidismo severo, la elevación, el incremento en el peso de la persona no es necesariamente por obesidad, sino por retención de líquido, por retención de volumen. Y al corregir uno el hipotiroidismo, esa persona regula el peso y tiende a originar el peso que originalmente tiene ese individuo. Pero el hipotiroidismo como tal no es causa de obesidad. Entonces, los síntomas más prevalentes hacen referencia a ello. En las mujeres puede asociarse también con alteraciones del ciclo menstrual, que son personas que pueden tener ciclos más abundantes, pueden presentar metrorragias, polimenorreas, pueden presentar oligomenorreas incluso, mujeres con ciclos menstruales muy prolongados, es decir, menstruan hoy y pueden menstruar dentro de 2 o 3 meses, son ciclos completamente anómalos y es una de las quejas principales en mujeres. Y cuando uno evalúa ese aspecto, podemos encontrar eventualmente la presencia de hipotiroidismo. Correcto. Intolerancia al frío. Hay mucha gente que dice que siente mucha intolerancia al frío. Y una de las cosas que mencionaba era de que a veces los pacientes llegan a la consulta y nos dicen, doctor, yo sufro de la tiroides que sube de peso, o sufro de la tiroides que me baja de peso. Y lo has explicado muy bien en este momento. El hipotiroidismo no es que incremente el peso como tal, sino que esos pacientes están predispuestos a retener un poco más de líquido. Y esa retención de líquido se traduce en un leve incremento en el peso, 2 a 3 kilos máximo. No es que los pacientes van a aumentar 10 kilos, 15 kilos porque estén padeciendo de hipotiroidismo. Ahora, el que tengan retención de líquido es un paciente con un hipotiroidismo manifiesto, que tenga TSH muy elevadas. No vamos a hablar de retención de líquido en pacientes con TSH ligeramente elevadas. Entonces, se han dado cuenta que hay muchos síntomas, demasiados síntomas que pueden incluso relacionarse con otro tipo de enfermedades, el cansancio, la fatiga, la caída del cabello, el estreñimiento. No todo podemos atribuirlo a la tiroides. De hecho, el diagnóstico de hipotiroidismo es un diagnóstico bioquímico, es decir, que necesitamos el reporte de la TSH para poder hacer el diagnóstico de hipotiroidismo. Hay pacientes que tienen todos esos síntomas floridos y que en realidad le hacemos la TSH y está normal. Se acabó la discusión, es un paciente sin hipotiroidismo y tenemos que buscar otras causas de esos síntomas que el paciente ha manifestado. Una de las preguntas que más me hicieron era esta: ¿por qué hay un pequeño número de pacientes que pese a que tienen la TSH normal, se siguen quejando de síntomas? Bueno, es una excelente pregunta y fue el motivo de la publicación, de hacer la revisión sistemática con todos los criterios que conlleva una revisión sistemática, una pregunta tipo pico, etcétera. Porque al final del artículo colocamos como una especie de algoritmo en donde uno se da cuenta que del 100% de los pacientes que se controlan, vamos a asumir que el valor de TSH normal puede estar entre 0,4 y 4,55 para la mayor parte de la población. Claramente hay unos individuos que deben tener unos objetivos de TSH diferentes, como el paciente con cáncer de tiroides, el paciente de edad avanzada, etcétera. Pero
colocando un ejemplo, dentro de la población general, esos valores están más o menos entre 0,4 y 4,5 hasta 5. Hay pacientes que logran ese valor de la TSH y se plantea que del 100% de los pacientes que logran la meta u objetivo que uno propone de control, entre el 10 al 15% presentan persistencia de esos síntomas de hipotiroidismo, específicamente la presencia de cansancio, que médicamente en estos estudios lo colocan más como fatiga, alteraciones cognitivas, lo que denominan niebla mental, como la persona dice, no soy capaz de razonar como normalmente razonaba, me siento embotado o embotada. Eso médicamente lo han catalogado como una niebla mental, entre comillas, y son de los síntomas más frecuentes, las alteraciones cognitivas, la sensación de cansancio, la intolerancia al frío. Entonces, cuando uno mira la literatura, se da cuenta que incluso la levotiroxina que uno utiliza, que es a través de tecnología que es exactamente igual a la que se produce por parte de la glándula tiroidea, no debería haber razones por las cuales una persona debería continuar con síntomas a pesar de que está llevando un valor de TSH a lo considerado normal. Entonces, se ha propuesto, hipotéticamente, de hecho, el doctor Wartowski es uno de los que ha defendido esa hipótesis, porque es una hipótesis de todos tenemos como un tirostato, es decir, una regulación propia que varía entre cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros debería tener un valor de TSH específico. Entonces no pudiéramos hablar que el valor de TSH de un individuo, de un muchacho de 15 años, sea igual al de una persona de 70 años. Seguramente no es lo mismo que ya un paciente de 70 años que, digamos, ya no está activo desde el punto de vista académico, laboral. Es una persona que de pronto su tasa metabólica no requiere una cantidad de hormona tiroidea exactamente igual a la que necesita una persona de 15 años. Entonces, una de las propuestas que se establece es que mientras la persona tuviese su función tiroidea normal, ese tirostato, entre comillas, mantiene los valores de T3 y de T4 en el rango que esa persona lo requiere. Pero cuando el individuo hace un hipotiroidismo, por cualquier razón, porque lo hizo espontáneamente en el contexto de una enfermedad tiroidea autoinmune o recibió tratamiento con yodo radiactivo o fue llevado a cirugía y quedó hipotiroideo, es muy difícil poder establecer y definir cuál es el tirostato normal para esa persona. Y una de las hipótesis que se maneja es la presencia de ese tirostato específico para cada uno de nosotros. Y probablemente estamos planteando un rango de valores de TSH que no se debe aplicar a esos individuos. Eso se presentaría entre el 10 al 15% de los pacientes que teniendo valores de TSH en rango normal o considerado normal siguen presentando esos síntomas. Es una de las hipótesis que se tiene. No sabemos cómo hacerlo, por eso se plantea como hipótesis, porque la medición de hormona tiroidea a nivel tisular se ha realizado en roedores. Ya hay unos estudios del grupo del doctor Monreal en España, en donde han medido los valores de T3, T4 a nivel tisular, a nivel de cerebro, vaso, hígado, riñón, intestino, corazón, etc. Y se han encontrado de que a pesar que los valores de hormona tiroidea, cuando se coloca por vía peritoneal o por vía endovenosa en estos animalitos, esos ratoncitos tienen valores tisulares de hormona tiroidea más bajos de lo que se dispone a nivel sanguíneo. Entonces también se propone de que el valor en sangre de las hormonas tiroideas no necesariamente refleja el efecto que tiene dichas hormonas a nivel del tejido. Entonces, esos modelos animales plantean precisamente las hipótesis que explican el por qué individuos que están bajo tratamiento con la levotiroxina siguen presentando síntomas, porque probablemente, como es una suplencia exógena que estamos colocando, no tiene la capacidad tan inteligente como tiene el hipotálamo, la hipófisis y la tiroides para que en condiciones normales ese tirostato se mantenga en equilibrio. Perfecto. Yo asemejo esta situación al umbral que tenemos para el dolor. Hay personas que tienen un umbral diferente al dolor. Si de pronto me pellizcan a mí, no voy a sentir de pronto mayor dolor a que otra persona tenga un umbral diferente al mío. Probablemente ese tirostato también tenga algo
de relación para tener o no tener síntomas tan floridos en un paciente con hipotiroidismo. De Es más o allí que un menos, paciente... disculpa que te Sí, interrumpa, es muy similar, por ejemplo, cuando se evalúan los umbrales de hipoglucemia o de valores de glucosa en el paciente con diabetes que ya tiene mucho tiempo de evolución, en donde terminan haciendo cierta tolerancia a la hipoglucemia. Entonces, como son pacientes que tienen 20, 30 años de ser diabéticos y que han estado más expuestos a la hipoglucemia, terminan originando una tolerancia a la neuroglucopenia, y hay pacientes que correcto. tienen 40 de glucosa y están como si nada, y de pronto caen al piso, presentan un desvanecimiento, un síncope, y resulta que estaba en hipoglucemia y han tenido tanto tiempo la exposición a esa hipoglucemia que llega el momento donde el paciente la tolera. Cuando un individuo es diabético de reciente comienzo y hace una hipoglucemia con valores de 60, el paciente ya tiene síntomas. Entonces ya tiene escalofrío, sensación del desvanecimiento, se hace pálido, palpitaciones, etcétera. Entonces esa fase de regulación de la hipoglucemia más o menos es lo que ellos proponen hipotéticamente que también está ocurriendo en esta población, 10 a 15% que mantiene esos síntomas a pesar que el valor de TSH está normal. Entonces probablemente la forma como nosotros estamos haciendo el objetivo terapéutico no es igual para todos los pacientes. Hay un subgrupo de personas que probablemente ese valor de TSH debe ser un poco más exigente que en individuos con el mismo sexo, la misma edad, que se controlan con valores de TSH un poquito más altos. O sea que debe existir un componente probablemente étnico, otro componente probablemente genético que nos pueda diferenciar en ese aspecto para poder manejar y buscar la meta del control en el paciente con hipotiroidismo. Entrando entonces un poquito más a la parte de este artículo que sale publicado hace 2 días, porque fue una revisión sistemática, es decir, se recopilaron todos los estudios, hizo una búsqueda exhaustiva de cuál era la evidencia que había de esa terapia combinada en comparación con la monoterapia con levotiroxina, es decir, con LT4. Entonces, ¿qué tan exhaustiva fue esa búsqueda? ¿Qué evidencia actual hay de la terapia combinada con LT4, LT3 versus monoterapia en la actualidad? Bueno, hay estudios anteriores a 1978 en donde cuando se sintetiza la levotiroxina, que ya cumplió 100 años, poco más de 100 años, se empezaban a dar en dosis más altas porque no se había establecido cuál era el rango de valores de la TSH ideal, entre comillas, para un individuo. Y como esto ha sido una queja relativamente frecuente a lo largo de la historia, los estudios previos no tenían ese carácter tan robusto que uno quisiera, porque eran tamaños muestrales pequeños, seguimientos a corto plazo, y al final lo que medían era específicamente el valor de TSH. Y determinaban qué tan rápido se corregía el valor de TSH en un paciente hipotiroideo, pero no se evaluaban los desenlaces como síntomas persistentes en esas poblaciones. Posteriormente ya empezaron a darse cuenta de que los diseños debían cambiar y los ensayos clínicos hasta la fecha son 20, incluyendo un artículo de este año 2024 del grupo italiano de la Universidad de Pisa, si no estoy mal, en donde tomaban los pacientes que, independientemente del diagnóstico de hipotiroidismo, la causa podía ser autoinmune, postquirúrgico, pollo radioactivo, que son las 3 principales causas de hipotiroidismo a nivel mundial, hipotiroidismo persistente, a los cuales les daban el tratamiento con levotiroxina. Los pacientes que presentaban síntomas persistentes a pesar del control de la TSH, entonces los aleatorizaban a mantener el tratamiento con la levotiroxina o a originar una intervención basada en la combinación de T3 y de T4. Esas combinaciones en la relación es muy variable. No hay una combinación que sea universal, porque por ejemplo han colocado relaciones 10-1, por ejemplo 10 veces levotiroxina versus una porción de LT4. Por ejemplo, 10 microgramos de levotiroxina más un microgramo de T3, o relaciones 25, 21, en fin. Las relaciones han cambiado a lo largo del tiempo de acuerdo a lo que los investigadores o el investigador principal quisiese evaluar y de acuerdo a la disponibilidad comercial de la medicación.
Y ellos han enfocado en aspectos como el componente cognitivo, esa parte de la sensación de bienestar, que es el QOL, que es el Quality of Life o calidad de vida. Hay un montón de estrategias de cómo evaluarla y resulta que no hay una universal. ¿Cuál ha sido el problema de estos estudios? Primero, que no se toma en cuenta o no se ha tomado en cuenta la magnitud de los síntomas al principio, porque si la magnitud de los síntomas es grande, cualquier intervención que uno haga va a originar beneficios. Eso es un principio epidemiológico. Pero si la magnitud de los síntomas es pequeña, si hay algún cambio, ese cambio va a ser muy pequeño o no lo va a haber. Ese ha sido uno de los grandes problemas en la interpretación de estos estudios que se han hecho. Lo otro es el seguimiento de pacientes. Probablemente, si es un individuo que viene con hipotiroidismo de larga data y viene con esos síntomas, probablemente va a requerir más tiempo para poder lograr ese control. Y a veces el seguimiento es solamente de algunas semanas. Es decir, el control de la TSH llevándole un valor un poco más estricto y quizás eso ha impedido que se encuentren diferencias significativas entre los grupos evaluados. Al final, la recomendación es que no hay una evidencia. Basado en esos 20 estudios más 4 metaanálisis que se han diseñado evaluando este tipo de estudios, no se ha encontrado que la combinación T3 más T4 tenga un efecto positivo para el alivio de los síntomas persistentes en pacientes con hipotiroidismo que están controlados con levotiroxina. Entonces la pregunta es, ¿por qué no sirve? Si el uso de la T3 tiene un efecto mucho más agudo y es 10 veces más potente que la T4. ¿Qué se aprecia en este tipo de estudios? Y digamos que la evidencia lo que muestra, que los pacientes cuando reciben T3, como el efecto, la absorción es tan rápida y hace un pico de acción, los pacientes notan un alivio de los síntomas durante unas 2 o 3 horas desde el momento que se toman la T3. Pero por la vida media de la T3, toca suministrarla 2 o 3 veces al día. Y es uno de los principios que se tuvieron para combinarla con la T4. Pero hasta ahora no hay ninguna evidencia en favor de recomendar dicha combinación respecto a la levotiroxina. Pero como los estudios, la forma, el diseño de los estudios y la característica del diseño con toda esa cantidad de probables fenómenos de confusión o factores de confusión, por eso nosotros colocamos al final que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y nosotros dejamos de todas formas digamos como un nicho de incertidumbre al decir que en presencia de un ensayo clínico bien diseñado, teniendo en cuenta todas las características anteriormente mencionadas, probablemente esto puede cambiar. Y recuerden que un ensayo clínico bien diseñado puede tumbar las conclusiones incluso del mejor metaanálisis que se haya publicado hasta el momento. Entonces, un buen ensayo clínico probablemente le pueda dar a uno una mayor luz en relación a las conclusiones que se sacan en la revisión sistemática. Sí, la semana pasada uno de mis docentes de la maestría me decía, es que el conocimiento es un acuerdo donde se llegan dos partes y que es parcialmente aceptado, pero no sabemos si el día siguiente va a salir algún estudio que refute y que renueve todo ese conocimiento que había previamente. Por eso es un acuerdo que tenemos en el momento, pero no sabemos si el día de mañana va a salir un artículo que diga la combinación de LT4 LT3 es superior a dar monoterapia con LT4. Sí. Entonces, por eso les digo que es un acuerdo que es parcialmente aceptado y que probablemente no sabemos qué va a pasar al día siguiente o de manera posterior. Entonces, ¿dónde podemos conseguir? En Colombia, porque nos encontramos en Colombia, en el medio local, Popayán, en Cauca, ¿dónde podemos conseguir la combinación de LT4 LT3? ¿Y cómo es la presentación? ¿Cómo viene? Antes de considerar plantear su uso, hay que descartar otras causas. Hay pacientes que tienen síntomas sugestivos de hipotiroidismo bien controlados a través de la levotiroxina con valores de TSH, por ejemplo, en un valor de 2.0. Es un individuo que presentó una tiroiditis de Hashimoto y el tratamiento con la levotiroxina lo llevó a 2. Entonces, ni siquiera es un paciente operado por un cáncer en donde el valor de la TSH debe ser mucho más exigente.
pero digamos que está en un valor de 2 y que para él es un valor bastante bueno. Si ese paciente tiene síntomas persistentes, hay que descartar otra cantidad de enfermedades y condiciones de salud que pueden explicar esos síntomas. Entonces ahí habría que mirar la deficiencia de otros micronutrientes, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de vitamina D, deficiencia de zinc, que también se asocia con caída de cabello. Si es una mujer y ha presentado polimenorrea, metrorragia, evaluar cómo está el valor de la hemoglobina, si hay alguna deficiencia de hierro, si hay deficiencia de ácido fólico. La deficiencia de micronutrientes es quizás la principal causa de persistencia de síntomas en pacientes con hipotiroidismo que ya están controlados. Pero también tengan en cuenta que si es una enfermedad tiroidea autoinmune, la sola presencia de autoinmunidad tiroidea, por la sola presencia de autoinmunidad, ese síndrome de autoinmunidad también produce síntomas o hallazgos sistémicos. Y eso es inherente al síndrome de Sjögren, a la alopecia areata, a la anemia plástica, perdón, a la anemia megaloblástica y a todo el sinnúmero de enfermedades autoinmunes. La sola presencia de autoinmunidad se asocia con síntomas constitucionales, síntomas sistémicos, y eso no es ajeno a los pacientes que han tenido o que tienen tiroiditis de Hashimoto o enfermedad de Hashimoto. Entonces hay que mirar si la sola autoinmunidad está predisponiendo a eso. Lo otro, como entre el 30 al 40% de la población tiene sobrepeso u obesidad, los pacientes con sobrepeso u obesidad tienen síntomas constitucionales en mayor prevalencia que la población no obesa. Y si es un individuo con hipotiroidismo que además tiene sobrepeso, que además tiene obesidad, el sobrepeso o la obesidad también puede explicarlo. Y puede ser la razón por la cual en ese subgrupo de pacientes el uso de LT3 puede originar cierto alivio de los síntomas. Porque cuando se utilizan tratamientos con T3 y esos pacientes entran en hipertiroidismo producido por la sobredosis de la hormona tiroidea, al perder peso los síntomas alivian. Pero los síntomas alivian es porque el paciente baja de peso. Entonces hay que descartar las otras enfermedades antes de considerar. Si el paciente persiste con los síntomas y uno ha descartado las otras causas, o digamos que encontró una deficiencia de algún micronutriente y lo pudo controlar y persisten los síntomas, pues las tres opciones que tendríamos serían intentar la combinación T3-T4, intentar dar solamente T3, que realmente es poco recomendado. Hay que darlo varias veces al día. El riesgo de arritmias es mayor. El riesgo de compromiso de pérdida de masa ósea también es mayor. Entonces no hay una recomendación clara. Y finalmente el uso de los extractos de tiroides desecada, que en Colombia no la tenemos y en pocas partes del mundo. Por lo tanto es una opción que poco se recomienda, pero la literatura lo dice y hay algunos pacientes que solicitan en los sitios donde hay extractos de tiroides desecados, solicitan el uso de esos extractos más que el uso de la levotiroxina. Entonces, cuando se considera la opción de la combinación, en Colombia no tenemos una presentación comercial para lo mismo. Habría que considerar su uso a través de estos laboratorios que la producen, que la importan o que la pueden sintetizar en un momento determinado. No sé si tengas alguna experiencia con algún laboratorio en la importación del producto o en la síntesis de la medicación acá en Colombia. No la tenemos disponible comercialmente, eso sí. Comercialmente no. De pronto hay la disponibilidad en la ciudad de Cali, Medellín, uno puede encontrar ciertas presentaciones, 25, 50, 75 microgramos de la T3, pero que existe un laboratorio que la produzca y que uno pueda ir a una farmacia a buscarla, ¿no? Entonces, es mejor consultar con el médico tratante para poder buscar la opción y buscar el contacto para poder iniciarla. Y ciertamente lo que usted nos acaba de decir, o sea, tenemos que mirar si el paciente tiene la indicación de recibir la terapia combinada, porque hay otros factores de confusión que puedan meterse allí, otras deficiencias nutricionales que pudieran estar en juego y que de pronto al reponerlos, deficiencia de vitamina B12, otro tema controversial es la deficiencia o la insuficiencia de vitamina D, entonces son otros temas que hay que abordar. ¿Existe algún riesgo? ¿Existe algún riesgo entonces de utilizar esa terapia combinada? O sea, si hay algunos eventos adversos, se han reportado eventos de hipersensibilidad al medicamento o
qué consideraciones y qué cuidados deberíamos tener en aquel paciente que tomamos la decisión de arrancar la terapia combinada. Bueno, Hay que tomarla en ayunas, por ejemplo, igual, o si se puede tomar en cualquier momento del día. como la presentación viene en tabletas, generalmente es inherente su ingesta de la misma forma como el paciente consume la levotiroxina. Pero al llevar T3, hay que tener en cuenta que la absorción de la T3 es muy rápida, como previamente habíamos comentado, y tiene un pico de acción muy rápido. Durante ese pico de acción es cuando más se han encontrado arritmias. Entonces se han encontrado salvas de taquicardia supraventricular, salvas de taquicardia ventricular, con dupletas, tripletas, bueno, en fin. Sobre todo en pacientes con mayor predisposición, pacientes hipertensos con cardiomiopatía dilatada, pacientes con antecedente de enfermedad cardiovascular. Entonces, en el paciente cardiopata o que tenga un antecedente de fibrilación auricular, por ejemplo, este tipo de combinaciones en donde siempre esté involucrada la T3, toca utilizarlo con muchísimo cuidado, siempre explicándole al paciente la posibilidad de que esto pueda desencadenar un cuadro agudo que lo puede complicar, puede originar muchísimas complicaciones. De hecho, la combinación T3-T4, la única recomendación actualmente en términos de medicina basada en evidencia, solamente se encuentra en la guía de la Sociedad Europea de Tiroides o de la European Thyroid Association, de la ETA, en donde ellos plantean que en aquellos pacientes con síntomas que no mejoran con levotiroxina pudiera utilizarse, hacerse una prueba terapéutica con la combinación T3-T4. Si se va a utilizar la combinación, se le da al paciente un margen de espera de más o menos 3-4 meses, manteniendo valores de TSH lo más normal para ese individuo. Si esa persona después de 3-4 meses los síntomas persisten, es mejor volver a la levotiroxina, porque uno coloca las combinaciones con el propósito de aliviar los síntomas, y si los síntomas persisten, entonces no hay ninguna indicación para colocar la combinación. Deberíamos volver a la levotiroxina. Exacto. Entonces, ante la poca medicina basada en la evidencia que tenemos que basarnos en la medicina basada en la experiencia. Entonces, Sí. tenemos que empezar a hacer ciertos estudios y esto abre la puerta para hacer de pronto un estudio en la parte regional, en la parte local, y mirar si aquellos pacientes que persisten con síntomas después de haber tomado levotiroxina y tienen la indicación de iniciar la terapia combinada, mirar si esos síntomas han mejorado. Y tendríamos que basarnos en escalas, mirar si escalas que evalúen si los síntomas han mejorado o no, o sea que es una evaluación subjetiva, Total. porque ya lo hemos mencionado ahorita, para unos pueden ser un síntoma, para otros no, entonces es muy difícil evaluar este tipo de situaciones. Llevamos ya 36, 37 minutos, hemos aprendido bastante de todo este artículo. Nuevamente las felicitaciones al doctor Vargas por estar acá en este Instagram Live, en seguir publicando este tipo de artículos y enseñándonos cada vez más acerca de este tipo de terapias y cosas que van saliendo en la actualidad. Finalicemos entonces con 3 consejos, 3 conclusiones para llevarnos a casa y el por qué se dio esa forma de investigar y hacer esta cuestión con este artículo. O sea, ¿por qué se tomó la decisión de investigar la terapia combinada? ¿Qué fue lo que lo obligó a investigar? Bueno, como todo en medicina, siempre hay algunos vacíos, zonas grises en el conocimiento, en donde se busca la información disponible y tratando de que esa zona gris no sea tan zona gris, de que sea una zona de mucho mejor conocimiento. Y nos encontramos con eso y ha sido como una gran duda y pregunta entre todos los endocrinólogos que hacemos con esos pacientes que persisten con esos síntomas. Y dentro de esa curiosidad académica se dio la oportunidad de hacer la publicación, de extraer la información. Llevó tiempo para poder hacer algo bien hecho y sobre todo con el doctor Wartowski, el mejor de todos los tiempos, sin lugar a dudas. Entonces era un reto también y muy gratificante porque toda esa experiencia acumulada a lo largo del tiempo de parte de él, las publicaciones previas, porque él tiene 2 publicaciones al respecto, y la duda persiste.
Entonces él me decía que a pesar que el último artículo que él había publicado con relación a eso tenía como 25 años, decía la duda persiste, no hemos avanzado en esto. Pero la idea era como dar unas recomendaciones generales, colocar a los colegas en un punto actual y decir la evidencia actual es esta y las opciones pudieran ser estas, investigando otras cosas. Puntos para llevar. Primero, los síntomas persistentes en el paciente con hipotiroidismo son prevalentes, el 10 al 15%, pero hay que tener cuidado porque eso es también similar a lo que presentan los pacientes que toman estatinas. No todos los dolores musculares son producidos por las estatinas y realmente la necesidad de suspender el tratamiento con estatina en un paciente que tiene mialgias, etcétera, es muy baja la probabilidad de la suspensión completa o cambiarlo por otro tipo de medicamentos diferentes. Se presenta, pero no es tan alta como de pronto se pudiese pensar. Eso es lo que se denomina efecto nocebo, en donde los pacientes ahora tienen la posibilidad de buscar en internet, en bases académicas, en las propias redes sociales, y ellos encuentran síntomas que tienen como el reflejo de lo que ellos sienten y empiezan a pensar que realmente eso es lo que tienen. Así como existe un efecto placebo, existe un efecto nocebo. Pero realmente medido, entre el 10 al 15% de los pacientes con hipotiroidismo tienen síntomas persistentes. Primera situación. Segunda situación, es probable que todos tengamos un tirostato, válgase el término, no es un término aceptado, pero para hacerme entender, en donde probablemente cada uno de nosotros tiene un valor de TSH que difiere de nuestros semejantes. Y probablemente la investigación a futuro nos lleve a eso, a que tenemos que enfocarnos en valores de TSH de manera individual y no de manera colectiva o poblacional. Tercero, De acuerdo. tercero, que el tratamiento del hipotiroidismo, hasta que no se demuestre lo contrario, es con levotiroxina, siempre. Y que solamente se plantean otras opciones como la combinación T3-T4 en una misma tableta o por separado en aquellos pacientes que después que uno ha descartado otras causas de la persistencia de los síntomas, le quiere dar una oportunidad de tratamiento para ver si esos síntomas se alivian. Si después de 3, 4 meses de uso de la combinación el paciente no mejora, definitivamente hay que volver a la levotiroxina, porque el hecho de tener T3 junto con la T4 incrementaría el riesgo de arritmias, alteraciones a nivel óseo, otros efectos adversos. Muy claro. Bueno, hemos completado los 40 minutos. Creo que ha sido muy gratificante, de mucho aprendizaje. Aprendí muchísimo nuevamente de mi mentor. Entonces, simplemente gracias y nuevamente felicitarlo por ese artículo que fue publicado en una revista de alto impacto, una revista top a nivel mundial y que ojalá siga siendo uno de esos tantos artículos que se van a seguir publicando y que nos van a seguir enseñando. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias por hacerme todas esas preguntas que me llegaron al chat en el Instagram. Yo espero que con el doctor Hernando Vargas hayamos sido lo más concretos posible, que se hayan resuelto todas esas preguntas y que bueno, que tengan una feliz noche y ya nos vemos en otro Instagram Live. Bueno, muchas gracias. Y el próximo seguramente va a ser cuando publiquemos el de zinc y ferritina, ¿no? Probablemente, claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Muchas gracias a todos. hasta luego. Chao.